Por eso el invierno, sí, es tremendo. ¿O no? ¿No les da ganas de comer? Y churro, todas esas cosas, chocolate. Muchas calorías. Sí, comer esas cosas que son tan dietéticas que después nos arrepentimos en el verano, porque dijimos, ¿por qué comí tanto? Y porque hacía mucho frío. Necesitaba. Gracias. Bueno, vamos qué lindo grabar estas clases con estos comentarios tan intelectuales. Vamos a empezar con el trabajo del día de hoy. Antes de hacer el ejercicio, recuerden, mientras yo paso los anuncios parroquiales, recuerden que hoy vamos a hacer el ejercicio de lectura sobre el texto Literacidades, así que si lo tienen a mano, yo recomiendo, yo lo voy a compartir acá en la pantalla, pero para el que quiera, no quiera seguirlo en la pantalla, sino en su texto, lo puede ir buscando. Bien. Este jueves comenzamos con las clases prácticas. No va a haber paro, así que vamos a tener las clases prácticas por el mismo horario, por el mismo canal, que es, no el mismo día. Es el jueves de 10 a 11:30. ¿Qué es lo que vamos? En realidad, hoy tendríamos una clase, lo que vamos a hacer ahora es una clase práctica, pero que iba a ser la del jueves pasado. Así que vamos a ir combinando el jueves que viene entre teoría y práctica para avanzar en este ejercicio. Así que recuerden, este jueves se acabó la cháchara, volvemos. Si los jueves dormían, no escucho y no veo nada. Ay, Zoraida, no sé qué decirte. ¿El resto me ve, me escucha? Sí, Sí, perfecto. profe. No dejamos. No, no dejamos. Nos olvidamos. Suele suceder. Hoy sí vamos a poner una actividad. Esto, así que se me pasó. Gracias por hacerme acordar. Sí. Bien, les cuento cómo es el tema de las actividades de asistencia. Lo importante es que lo manden, ¿sí? Nosotros en algún momento lo vamos a revisar a todos, así que no se preocupen. Lo importante es que lo manden, porque se aprueba o se desaprueba, no se vuelve a hacer, ¿sí? Espero acordarme, a veces, ¿les subí la clase la vez pasada? Porque si no la busco. No, subir sí la subí. Ah, la que no Sí, subí. profe. Ah, bueno. Bueno, uno se va poniendo viejo y se va a olvidar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hoy estamos todos en versión lenta. ¿Saben algo de sus compañeros? ¿Qué está pasando? ¿Que hay tan poca gente conectada? ¿Alguna novedad? ¿En las otras materias también son pocos? ¿Algo pasó? En prácticas docentes somos también 30, como mucho. Así que capaz que es porque están trabajando a la mañana. Quisieras creer. Igual me olvido las cosas. Bueno, está bien. Es una pena porque... Algunos, Sí. disculpe, profe. No, decime, Algunos se Florencia. bajaron. Ah, claro. Lo que de pasa la es que las carrera. actividades de asistencia también están mandando muy poquito, entonces eso nos llama la atención. ¿Qué les ha pasado con eso? A algunos les cuesta encontrar el link. Bueno, chicos, el link es el mismo de la clase de siempre. Así que si ustedes ven que siguen desorientados, mándenles el link al grupo de WhatsApp. Pero es el mismo link que está desde el primer día, porque ya está agendado así, no se cambia. En el YouTube sí se cambia porque, bueno, hay que generar un evento siempre. Y yo les voy a avisar cada vez que vamos a empezar. Bueno, el texto que vamos a trabajar, ya voy a compartir. Si no hay más preguntas, arranco compartiendo pantalla y lo van a ver acá. Compartir. Y se llama, acá lo ven, Literacidad y Alfabetización Disciplinar, Enfoques Teóricos y Propuestas Pedagógicas. Este es el texto. Bien, voy a... Oh, chico. No, esto no. ¿Cómo era que...? Ténganme un poco de paciencia, tengo que ver dónde saco el chat.
Producción, información, oculta. Bueno, para empezar, voy a dejar de compartir acá. Antes de empezar con la lectura, vamos a repasar cuáles son los pasos de una lectura de texto complejo. ¿Se acuerdan? Eran distintos pasos que habíamos identificado. ¿Cuáles son los pasos? ¿Alguien se anima lo pueden escribir en el chat o lo podemos ir charlando? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pueden revisar las presentaciones o fijarse en sus apuntes o evocar la memoria emotiva. Están todos dormidos. Me parece que el otoño, el otoño los ha dormido. Hacer una primera lectura del texto. Bien. Leer los paratextos. Bien. Bien, Leandro. Lo que sí recuerdo que les había pedido es que lo lean al texto los que no lo habían leído. Eso me acuerdo perfecto. Eso sí. Me olvidé dejarles la tarea, pues tengo una memoria selectiva. Bueno, ¿qué más? Después de hacer una lectura general, identificar los paratextos, ¿qué venía? Tiene que ver con la identificación del nivel pragmático, semántico y eso. Eso es lo que vamos a hacer ahora, pero había una actividad para cada cosa. Ahí te puse. Analizar el texto en sus diferentes niveles. Sí, Erika, y entonces para hacer eso identificábamos las ideas principales que tenía el texto, que podían corresponder. También, ¿Cómo, Florencia? que había dicho que teníamos que identificar las ideas principales y también el concepto. Bien, entonces primero las ideas principales, que yo le había dicho, muy bien, Florencia, que podían o no corresponder una por párrafo. Capaz que no, capaz que sucedía otra cosa. O sea, no es que hay una idea principal por párrafo. Quizás ustedes recuerden en sus épocas de niños escolares que una de las técnicas que se trabajaba en análisis, en lectocomprensión, era subrayar con un color la oración fundamental del texto. ¿Les pasó eso? Bien. ¿Qué pasa? No hay una idea podría haber una idea por texto, pero no necesariamente hay una idea principal en cada párrafo, ¿sí? Puede ser que pase que en un párrafo haya una idea principal y en el siguiente sea toda una ejemplificación. Entonces, ¿cómo marcamos la idea principal con un color en un párrafo que es todo ejemplificación? Bueno, entonces, nos vamos a sacar de la idea. Oh, es una pena, Soraya, quizás sea que conexión. la conexión a internet. Vos, ojalá puedas, le voy a escribir por las dudas. Y sí, si no, que pueda ver la grabación después. Bueno, entonces el otro paso es identificar ideas principales. Y el otro paso siguiente, el que decía Florencia, es ver los nudos conceptuales. Y pueden ser palabras o pueden ser enunciados, conceptos que involucran más de una palabra, que si yo las saco, bien como dijo acá los compañeros, si yo las saco del texto, pierde sentido ese párrafo, ¿sí? Luego, el paso que sigue es fíjense, nosotros vamos desarmando, viendo los paratextos, ideas principales, conceptos, voy desarmando. Luego lo que hago es nuevamente armar. ¿Y cómo nuevamente armo? Haciendo una red conceptual. La red conceptual, que hay distintas formas de hacerla, nos permite rearmar el texto de acuerdo a lo que a mí me parece que es la forma en que el autor fue organizando lo que quiere decir. Hay dos formas de encarar una red conceptual. De acuerdo a las ideas principales que tiene el texto y lo veo en general, o si yo quiero rastrear un concepto. Por ejemplo, en este texto que vamos a analizar ahora, que vamos a empezar a ver,
una de las cuestiones que plantea son definiciones sobre literacidad. Entonces, quizás yo esté haciendo una investigación sobre aprendizaje y quiera ver qué sucede sobre el concepto de literacidad, entonces hago una red conceptual fijándome solo en lo que dice sobre literacidad y no sobre todo lo otro. Siempre un texto tiene un concepto fundamental que está en el título y un montón de otras cosas. Entonces, de acuerdo a la puerta de entrada que yo le quiera dar al texto o por qué recurro a ese texto, es que voy a mapear. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre estos pasos? Fuerza, 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 fuerza. Mira, Frida. Yo recuerdo que sí dijo la clase pasada que en una primera lectura no se podían marcar las ideas principales, que Sí, se debía hacer una relectura del texto. claro. Sí, fíjense que además, todos estos pasos, se ve que el internet hoy anda peor que nunca, porque veo que varios entran y salen del aula. Sí, se Bueno, corta. no calentarum largo vivirum, tengan paciencia, que por lo menos la grabación va a salir bien, entonces si no se entendió, la van a poder volver a escuchar, ¿sí? Vamos a tratar de llegar hacia el final. Vamos a ejercitar, ¿sí? Así que ahora voy a volver a compartir la pantalla, para que podamos ver el texto entre todos. Yo voy a dar por supuesto que ya han leído el texto, por lo menos saben de lo que estamos hablando. Entonces solo me voy a detener en paratextos. Voy a hacer una breve explicación de paratextos. La clase que viene vamos a ver fundamentalmente paratextos y vamos a hacer un ejercicio el jueves. Pero no nos vamos a detener ahora en esto, en paratextos, para poder darle espacio a la clase que viene. Solamente voy a nombrar porque es una de las etapas de la lectura comprensiva. Paratextos valga la rebusnancia, como decía mi abuela cuando yo era chica, son los elementos que acompañan el texto, por eso es paratexto. Son los elementos que no son accesorios, sino que complementan la comprensión del texto. Quizás nunca lo han puesto en cuestión porque lo tienen naturalizado dentro de su aprendizaje, pero el título tiene una función dentro del texto. Por algo siempre, fíjense que una de las primeras acciones que se les enseña en la escuela primaria, bueno, me había quedado en la escuela primaria porque en jardín también sucede, pero las primeras acciones que se enseña en el primario es a poner el nombre, el apellido, el número de documento, que no lo leen en millones, sino enumeran. O sea, por ejemplo, no, digo mi número de documento. No. Porque no 8 millones, 84 millones. Somos pobres de millones. No, me dicen, pero bueno, sí. Soy grande. Le ponen apellido, nombre y arrancan con el número de documento y ponen uno por uno los números. Y dicen cómo es el día, si está soleado. Esa actividad que no ha cambiado con el paso de los tiempos, desde hace muchos años se siguen colocando estas actividades. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se coloca esta actividad? Porque le permite primero al niño saber su nombre y su apellido, algo que parece obvio, pero no todos los padres le enseñan a sus niños cómo se llaman y cuál es su apellido, nombre completo, mucho menos el documento. Ahora vamos a tener que aprender el número de trámite, además del número de documento, que es algo que Ay, sí, qué terrible eso. tendrían que ponerlo más grande, porque uno se poniendo viejo y no ve una mierda el número de se Ni con anteojos. Sí, así estábamos con la lupa, con la Miriam ahí tratando de encontrar el número de trámite. Entonces, el número de documento, que son datos importantes para poder referenciarse en la vida. ¿Y cómo es el día? ¿Por qué pondrán en el cuaderno cómo es el día? Es una de las cosas que yo recuerdo con mucha ternura. Porque nos permite poder distinguir los momentos del día, si está nublado, primero si es de mañana o si es de tarde. Eso nos permite incorporar un primer concepto de temporalidad, igual que arriba y abajo. Arriba y abajo, adentro, afuera, día y noche, son elementos que permiten al niño ubicar en tiempo y espacio. ¿Vieron el juego de taparse los ojos y decir dónde está? Acá está.
ese que se hizo muy famoso para los que no tengan hijos, es capaz que les parezca una estupidez y lo hayan visto en la Era de Hielo 1, cuando le hacía al tigre así, diente de león, ¿se acuerdan? Acá está, bien, se ríen. Cuando si tienen algún niño cerca o un hijo, es uno de los juegos muy, muy comunes, inclusive que lo hacían con la frazada, ¿y qué le pasaba al niño al principio? Y fíjense que es un juego muy, muy naturalizado, porque todo lo han hecho de manera, valga la redundancia, natural. Al principio el nene llora, porque si la mamá se corre, o el papá, o la persona que tenga el vínculo afectivo directo, se corre del campo de visión, no está. Porque el niño aún no tiene desarrollado su aparato psíquico para comprender que ya viene. Entonces la mamá dice, no llores que ya viene. Iba a hacer una comparación con mis perros, pero no quiero ofender a ningún padre. Pero con los perros sucede toda la vida lo mismo eso, porque no logra entender que vos ya venís. El perro te espera y llora cuando te vas porque sabe, porque no estás. Bueno, todos estos elementos, antes, después, arriba y abajo, adentro y afuera, son elementos que se empiezan a trabajar en el jardín y en la primera etapa de la primaria, porque es cuando se construye la temporalidad. Fíjense, seguramente cuando vean didáctica, y empiezan a trabajar los elementos de planificación de la primera unidad didáctica, que es primero, segundo y tercer grado, no se enseña historia. Y generalmente los cuentos dice, había una vez, que no dice, en el año 1745, o sea, el niño, o sea, vos le puede decir 1745 y no va a entender qué es 1745 cuando tiene 6 años. Historia se empieza a ver en la segunda unidad, en cuarto grado, porque estos conceptos de antes, después, tienen que ver con que no han desarrollado todavía la temporalidad. Y que estas estrategias permiten construir estos elementos. Por eso el paratexto, y miren cómo vuelvo, no es que me fui por las ramas, sino que di toda una explicación para que vean cuál es la función del paratexto. El paratexto permite ubicar, como en el pizarrón que decían, hoy es un día soleado, los elementos que nos permiten comprender qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y nuestra vida está organizada con paratextos, con subtitulados y con explicaciones. Y van a ver que en el texto las imágenes tienen epígrafes que también se repiten, que replican la vida cotidiana también. Una imagen explicada, que puede ser una fotografía, o los videos tienen subtítulos. Fíjense en un video de YouTube, está la imagen y abajo dice, como les pongo yo, clase del taller de alfabetización universitaria, día tanto, tema tal. Eso es el epígrafe del video. ¿Necesitamos tenerlo? Y sí, no. Quizás uno podría entrar a la clase y ver, pero si yo le pongo esa información abajo, ¿para qué sirve? Para facilitar su ubicación o identificar la clase. Claro, y te ahorra tiempo. Entonces vos decís, bueno, no, esta clase no, voy a profundizar sobre este tema, entonces recurro a esa clase. Para eso sirve esa información, ¿no? Entonces, los paratextos nos ordenan el texto. Estos elementos nos permiten darnos distintas puntas de entrada para comprender el texto. Yo le estoy haciendo este recorrido sobre algunos elementos de enseñanza si bien ustedes son de ciencias de la educación y del profesorado de profesor de enseñanza primaria, estos elementos les va a permitir integrar algunas cuestiones para su trabajo, para su tarea docente. Sería en un ejercicio de metacomprensión. ¿Por qué vemos tal cosa para ver qué otra cosa? ¿Sí? Fíjense, es muy probable que cuando ustedes hagan ejercicios de lectura con algún estudiante de secundaria que les cuesta comprender los textos, quizás lo que les esté faltando no es que sea un chico que tenga algún tipo de discapacidad, sino que lo que le esté faltando, por Dios, déjenme un segundo, la gente se olvida que a veces trabajo. Las clases.
Perdón, pero todo es urgente, todo es urgente. Bueno, entonces, a veces se comete el error de decir, este chico tiene trastorno del espectro autista. Están rayando la pantalla. No rayien la pantalla, jóvenes argentinos, bórrenme eso. Si tocan la pantalla se raya, voy a tener que dejar de compartir y volver a poner. No la toquen porque se raya. Ahí está. Porfa. ¿Sí? Traten de no tocarla, toquen así, si no se marca porque está activada la pizarra. Entonces, muchas veces el chico no tiene ningún tipo de problema de aprendizaje y lo que tiene es que no tiene estrategias de lectura para poder entrar al texto. Entonces, los paratextos nos brindan información del texto que, como vamos a ver el jueves que viene, el editor y el escritor han decidido colocar en este texto para favorecer un recorrido. Vamos a ver, ¿alguna pregunta sobre todo lo que dije ahora? ¿Que quieran agregar o compartir? Me van diciendo, me levanta la mano porque no estoy viendo el chat. Vamos a verlos de volada, vamos a ver los paratextos de este texto. En principio quiero contarles, si se han dado cuenta, que bueno, acá tengo una pestaña abierta, no sé si ven mi mouse, pero en la parte en la que estoy señalando hay un logo que dice, y una dirección, que dice scielo.org.mx y la barra de la dirección. Quiere decir que este texto forma parte de está indexado. ¿Qué quiere decir? Que está catalogado en un catálogo, estoy muy redundante hoy, de revistas científicas que se llama Scielo. Scielo, Scopus y demás son como grandes ficheros que registran revistas académicas. Lo que vamos a trabajar en esta materia o son libros o son revistas indexadas, es decir, que forman parte del acervo científico dentro de esta materia, dentro de este grupo de investigación. Recomiendo, cada vez que tengan que buscar un tema para investigar o para hacer un trabajo, pongan en el Google, por ejemplo, literacidad más, el símbolo más, texto académico. Entonces, de esa forma los va a derivar al Google académico, donde están todas las revistas indexadas, en Scopus, en Scielo, Latin Index y demás, ¿sí? O sea, que lo que dice ahí, le abre un universo paralelo. No del rincón del vago, sino que los saca del chamullo y los mete a otro lugar que son donde está la gente sabia, como la Miriam. Oh, sí. Bueno, vamos a ver los paratextos. Paratexto principal, título. Literacidad y alfabetización disciplinar, : enfoques teóricos y propuestas pedagógicas. Este primer paratexto, ¿qué nos dice? ¿De qué se va a tratar el texto? No va a hablar de alfabetización académica, va a hablar de literacidad y alfabetización disciplinar. Ya de por sí establece en su título una analogía entre literacidad y alfabetización disciplinar. Esto no es un detalle menor, dado que en algunos lugares es considerada que es contrapuesta, y acá al poner la I, la preposición I está diciendo que es uno y lo otro, ¿sí? : enfoques teóricos y propuestas pedagógicas. O sea que va a presentar las distintas propuestas teóricas que hay en relación a estos dos elementos y cómo se puede abordar desde el ámbito de la enseñanza. Todo eso nos dice el título. Ya con ese título sabemos si nos interesa o no. Luego aparecen otro elemento del paratexto, que son las autoras en este caso. Que fíjense que tiene asteriscos. Esos asteriscos nos dicen que hacia el final, abajo del texto, dicen quiénes son estas buenas mujeres. Una es la primera, que es la señora Melanie Elizabeth Montesilva. Dice que es estudiante del doctorado de Ciencias Educativas del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California en México. Maestra. En México no le dicen magíster en inglés, le dicen en español, maestra. En educación para el Instituto Tecnológico, bla, bla, bla. Y la segunda señora
es investigadora titulada del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad, bla, bla. ¿Cómo están enunciados en el texto, en los autores? ¿Quién va primero y quién van después? Nos indica quién escribió, quién es el autor más importante. Generalmente corresponde a quién lo escribió y quién le casi chorea, que sería el profesor. Como ven, en el pie de página eso se... No te rías, que es verdad. Yo no lo hago nunca con mis estudiantes, con la gente con la que trabajamos en tesis, aunque en cualquier momento les voy a robar todo, porque están investigando tan lindo que les voy a robar. Pero generalmente el que va primero es el que escribió. Y fíjense que justamente es el estudiante de doctorado. Esta buena señora, la segunda, debe ser la que le dirige su tesis, por eso sale en segundo lugar. Otro epígrafe, palabras claves, dice. Literacidad, alfabetización, disciplinas, participación de estudiantes, género. Fíjense que las palabras claves acá nos permite acompañar al título. Entonces, ¿de qué va a hablar? De literacidad, de alfabetización, de las disciplinas, eso sale del título, cómo el estudiante participa en ese proceso, y género. Acá con género, no es que vamos a hacer un debate sobre la identidad de género. Acá género tiene que ver con el género literario, con los géneros en la lengua, que tiene que ver con las cuestiones vinculadas al texto académico. Seguimos, está en English, las palabras claves y esto que vendría a ser la síntesis o el resumen. Fíjense que dice fecha de recepción y fecha de aceptación. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces uno presenta un texto en un año y la respuesta te lo dan 2 años después. Entonces puede significar que haya habido un desarrollo entre el que vos lo presentaste y te lo aceptaron que permitió avanzar la obra. La revista se llama Perfiles Educativos, los datos de la revista, volumen tanto, año pertenece a la UNAM. Tenemos introducción. Uno en la introducción, ¿qué espera? Que nos dé los elementos fundamentales que nos va a presentar la obra. Primer subtítulo. Literacidad, práctica social que implica el uso de la lectura y la escritura. Acá nosotros, en esta estructura de texto, podemos ver que la palabra que va a definir es la literacidad, porque dice literacidad, 2 puntos, práctica social. Entonces, la literacidad, podríamos suplantar ese 2 puntos con un es. La literacidad, o como. La literacidad como práctica social que implica el uso de la lectura y la escritura. ¿Sí? Avanzamos, tenemos ahí ya tenemos pie de página, que seguramente sale, que ya no, acá, sociocultura. Desde el enfoque sociocultural, y acá define qué es eso. Tenemos otro subtítulo, literacidad, fíjense, ya el subtítulo anterior nos decía la literacidad como práctica social. Ahora avanza y dice la literacidad disciplinar y alfabetización disciplinar. Otro enfoque sobre la literacidad y en relación a la alfabetización disciplinar. Más pies de página. Chini. Formas de acercarse a la investigación de las prácticas disciplinares. El otro subtítulo. Si ustedes recuerdan el título que decía literacidad y alfabetización disciplinar y enfoques y prácticas, ya lo estamos viendo en los subtítulos. En el primer subtítulo decía la literacidad como práctica social. El segundo, su relación con la alfabetización disciplinar. Y el tercero, las distintas formas o enfoques, podríamos decir, de esto, vinculada a la práctica, a la enseñanza. Fíjense que los 3 subtítulos corresponden a los distintos elementos del título. Hay subtítulos, participación de los estudiantes, acá aparece una de las palabras claves que decía el texto, un cuadro, la Frida se enoja porque dice que ese cuadro es muy feo. Otro subtítulo, la palabra género aparece, géneros textuales. Un ejemplo, escuela en Sydney, donde están los padres de la literacidad, los nuevos estudios de retórica, piribiribiri, perspectiva. Y conclusión. Bien, vuelvo rápidamente.
Pudimos ver entonces que en los paratextos del texto, de este texto que vamos a leer, está tan bien organizado que los subtítulos del texto se desprenden directamente del título. Entonces, al comprender el título, y yo hago una recorrida rápida de los subtítulos, voy a ver que en este texto van a definir literacidad, lo van a poner en relación a la alfabetización disciplinar, van a ver los distintos enfoques, que es lo que enumera con un subtítulo del subtítulo, y van a proponer distintas estrategias sobre la enseñanza, haciendo foco en qué, en la enseñanza y el rol o la participación de los estudiantes. ¿Vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Vieron todo lo que se puede sacar de los paratextos? Ya a esta altura tenemos casi que, no el texto leído porque nos falta ver cosas, pero muchísima información sobre el texto. Casi diríamos el 30% del texto en la medida que yo puedo comprender. ¿Por qué es importante detenernos en los autores? Porque si yo los googleo, este texto nos da información sobre quiénes son. Pero si yo los investigo en internet, voy a poder rastrear su obra y ver si me gustó este texto, voy a poder profundizar sobre quién es esta persona, qué hizo, qué otras investigaciones hizo. Si este texto es del 2016, seguramente ya se doctoró doña Melanie Elizabeth Montesilva, quizás, si es que no se lo choreó la directora, que también pasa. También pasa. Sí. Los directores roban. Roban. Así que cuiden sus tesis porque los directores se las roban. Bien. Vamos a avanzar. Vamos a leer la presentación, que seguramente esto tiene que ver con el resumen abstract que generalmente se arma siempre en una ponencia. En esta primera parte, uno debe encontrar, se supone, que debe encontrar un resumen, una síntesis bien sintética, sigo con estoy con muy rebuznante, de burro, de todo el texto. ¿Sí? Vamos a ver qué nos propone este resumen. Voy a leer en voz alta, cualquier cosa me frenan, abren el micrófono. No, recuerden que no tengo el chat, así pueden hablar directamente. Si nos ordenamos, van a poder liberar sus micrófonos libremente. Empiezo. Este trabajo constituye una revisión teórica en donde, de inicio, se explican las nociones básicas de literacidad, literacidad disciplinar y alfabetización disciplinar. Posteriormente se presenta una revisión de la literatura sobre la investigación y aplicación didáctica de la literacidad disciplinar. Se enfatizan dos formas complementarias de abordarla: los estudios que se centran en lo que hacen los miembros de una comunidad disciplinar para acceder y producir conocimiento mediados por textos, y los estudios que analizan las características y dimensiones de los géneros disciplinares. Esto último desde tres corrientes teóricos metodológicas: la escuela de Sidney, los nuevos estudios de retórica y la perspectiva sociocognitiva. Se concluye con una reflexión sobre los niveles educativos que se han trabajado bajo estos enfoques, ya que, aunque algunos estudios señalan que pueden aplicarse desde la educación secundaria, la investigación en los países de habla hispana suele centrarse en el nivel superior. Fíjense que este resumen justamente resume de manera concreta todo lo que vamos a ver dentro del texto. ¿Para qué nos sirve colocar un resumen en un texto académico? Porque si alguien está buscando información sobre esta temática, solo leyendo el resumen puedo saber si el texto me interesa para el trabajo que voy a realizar. Me está tirando los títulos que estructuran todo el texto. Nos dice claramente que va a abordar tres conceptos: literacidad, literacidad disciplinar y alfabetización disciplinar, que va a ver su aplicación didáctica, va a recorrer tres enfoques, que son los de Sidney, los estudios de la retórica y la perspectiva sociocognitiva, algunas propuestas de enseñanza en relación a ello, y hacia el final, fíjense que agrega algo muy importante, dice, generalmente, por ejemplo, la escuela de Sidney lo aplica a la educación secundaria, pero que en Latinoamérica, fundamentalmente, estas estrategias se aplican en la educación superior. Visto esto,
Primero, ¿se entendió? ¿No se entendió? Paola, vas a Sí, hablar. está bastante claro el resumen. Es muy útil cuando uno está apurado y tiene que leer muchos textos para, bueno, en este caso, una materia. El resumen es muy útil para saber si me va a servir o no este texto que estoy usando. Por ejemplo, en el caso que mencionaba de las tesis o de los trabajos prácticos, yo veo, bueno, en el caso, y también es importante esto, ¿no? No es lo mismo leer un artículo porque los paratextos, no los paratextos, no, sino las partes del texto van a cambiar. No es lo mismo leer un artículo de una revista que leer un libro, porque por ejemplo en los capítulos del libro no hay resumen, entonces ahí utilizamos otras estrategias como el índice, por ejemplo, para saber de qué se trata el texto que estoy leyendo. En este caso está bastante claro, me parece, se entiende perfecto lo que quiere decir. Uno tiene que para mí, si uno está entrando en la lectura de un texto nuevo, es como ir parte por parte. Bueno, a ver, la primera oración, ¿qué me dice? Que va a trabajar sobre las nociones básicas. Bueno, perfecto, entonces ya sé que el texto va a tratar de eso, de nociones básicas. Después va a decir que va a hacer una revisión de la literatura. Perfecto, entonces sé que va a trabajar sobre distintos textos o distintas teorías, que después lo nombra también, sobre la literacidad, ¿no? Como hay que ir parte por parte desarmándolo para entenderlo bien. Uno cuando estudia, a veces eso lo pasa un poco de largo porque está apurado por leer todos los textos que nos mandan, pero si uno quiere entenderlo bien y comprenderlo de forma significativa, tiene que ir haciendo ese trabajo de separar y de ir analizando oración por oración, palabra por palabra, tener un diccionario al lado, en la mano o Bueno, el celular con Google. sí, y la idea es que no lean a la pasada, la idea es que lean todos los textos con compromiso, porque si no, pierden tiempo, porque si no, es como que van tragando cosas que no sirven. Bueno, ahora les voy a dar la primera actividad, que van a tomar este resumen y van a hacer un listado de las palabras, dos listados, uno de las palabras que no conocen el significado y las van a buscar, y la otra van a listar las palabras que se presentan como conceptos. Un concepto es una palabra que está densamente cargada de sentido y ¿qué quiere decir densamente cargada de sentido? Por ejemplo, la palabra literacidad es un concepto que refiere a una propuesta teórica vinculada a la enseñanza. Entonces, van a hacer un listado de las palabras que no conocen, van a buscar las palabras en el diccionario y luego van a hacer un listado de los conceptos que ustedes ven que en este resumen son ineludibles. Es decir, que si yo los saco de esto que decíamos recién, si los saco del texto, me queda vacío de sentido. ¿Se entiende la actividad? ¿Sí? Bueno, se van a Sí, tomar profe. 15 minutos hasta las 11 de la mañana para hacer esta tarea. No me pregunten nada, traten, si les surge alguna duda, lo resuelven solo. Yo con la Miriam acabamos de dejar la cámara prendida y el micrófono apagado. Pero hagan esta actividad que hoy la vamos a corregir entre todos. ¿Sí? 15 minutos a contar ya. Largo.
Bueno, ¿cómo le ha ido a la juventud con la tarea? ¿Necesitan más tiempo o van bien? Ahí veo cara No, de... profe. ¿Qué pasó? ¿Bien? Sí, profe. Bueno. ¿Quién quiere arrancar? Ay, silencio. Con el chat. No sé, si quieren empiezo yo. No, vos no, Leandro. Bueno, No da la posibilidad de algún estudiante que sea nuevito, que esté aprendiendo. Usted ya sabe. Acá tengo el chat abierto. no sé, tampoco Usted me ya costó un estudia profe. poco la carrera en la entenderlo igual. universidad. Sí, Erika. Sí, yo de conceptos puse literacidad, Ujú. puse literacidad disciplinar, Sí, alfabetización disciplinar, sí. géneros disciplinares y perspectiva sociocognitiva. Esos puse como concepto. ¿Alguien tiene Y para agregar? Perfecto, Erika. sí, ¿Quién podría complementar? Pregunto, ¿le falta algo a Erika? Bien, Paola, di. Yo agregué literatura Sí. y después escuela de Esperen, a ver cine, dónde que no encuentro literatura. antes de género disciplinar está. Oh, esperen. Revisión de Ahí. literatura. Ah, estudios que analizan el género disciplinar. Los estudios analizan las dimensiones de género disciplinar. Los estudios que se centran en los miembros de la comunidad disciplinar para acceder a producir conocimiento mediado por textos de estudios generales. es la segunda Ya lo oración. vi. Yo agregué los tres ¿Qué más, Paola? y los tres las tres corrientes, perdón. Ah, Sidney, los nuevos estudios de retórica y perspectiva sociocognitiva. Bien. Leandro, ¿vos querés agregar ¿no? ¿Querés agregar algo a lo que puso Erika y Paola? Bueno, alfabetización, Ya lo dijo. perdón, revisión, enfoques, Revisión, ¿por qué estudios. revisión sería un concepto? En realidad no es un concepto, sino que yo lo marqué porque, digamos, me parece importante para entender cuál es la finalidad del texto, porque es lo que va a revisar, digamos, a revisar los distintos enfoques y la literatura sobre las distintas investigaciones. No lo tomé de ese lado, ¿no? Como para entender la finalidad del texto. No sé, literacidad disciplinar y alfabetización disciplinar me parece que son conceptos. Porque si lo tomamos separado, literacidad y alfabetización hacen referencia a un concepto más global y en este caso lo que va a tratar el texto es sobre literacidad disciplinar y alfabetización disciplinar. Bien, ahí vamos por partes. Revisión es un verbo, no es un concepto. Y revisión Sí, lo sí. que plantea, al ser un verbo, lo que plantea ahí es una acción que va a conducir una parte del texto. Entonces hay que tener cuidado ahí con eso. Revisar o revisión lo que nos permitiría en una red conceptual es establecer un tipo de relación, un tipo de flecha. No sería un concepto, porque si no, ahí tendríamos varios verbos que son importantes Claro. también para poder establecer las relaciones. Yo lo que tomé es, o sea, me centré en la finalidad del texto y tomar palabras que hagan referencia a la finalidad. Digamos, entiendo que es un Sí, verbo. pero yo les había pedido que hicieran un listado de conceptos y de palabras. Bien. Entonces ahí es importante, lo que vos estás planteando sería... Literacidad disciplinar y alfabetización disciplinar, entonces. Bien. No, pero es importante este tema, porque lo que vos estás planteando con el tema de verbo revisar, eso te va a permitir hacia el final de una de las últimas estrategias, que es para el armado del cuadro. O sea, no es menor, pero nos estamos adelantando. Entonces, hay palabras dentro del texto, como el verbo revisar, que nos va a permitir hacer la red conceptual. O, por ejemplo, hay otras palabras que pueden marcar causalidad,
algún tipo de conector que puede poner, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, esas palabras van a permitir, que no son conceptos, esas palabras nos van a permitir construir el cuadro posterior, ¿sí? Entonces, primero identificamos los conceptos. ¿Por qué primero identificamos los conceptos? Para ver, y en un lugar más llano, como hicieron las compañeras, para ver todos los conceptos presentes y cuáles, en segundo lugar, son los que van a permitir organizar el resto del texto, ¿sí? Entonces, tenemos literacidad disciplinar, alfabetización disciplinar, tenemos la literatura, acá tenemos una cuestión, por ejemplo, una compañera que creo que fue Paola, dijo literatura sobre la investigación, dice, posteriormente se presenta una revisión de la literatura sobre la investigación. Acá, literatura no es un concepto. ¿Por qué no es un concepto? Porque cuando nosotros analizamos la relación de uno con respecto al otro, la literatura sobre la investigación, acá lo que está haciendo referencia es qué material hay. Ahí te doy la palabra, Belén, o Joana, Belén, o Joana, o Belén. Bancame un segundo. Es los materiales que hay sobre, sería los materiales que hay sobre determinado tema, que sería el concepto. Entonces, en este caso, literatura sobre investigación no es un concepto. Tendría que ser como, la literatura sobre investigación sería como un similar, los materiales que hay sobre determinada cosa. Literacidad disciplinar, después, los otros, bien, Paola, perfecto. Acá la primera compañera, Erika, que había hecho un listado, le faltó Escuela de Sydney. Tenemos con Escuela de Sydney, ¿qué pasa acá? Acá Escuela de Sydney nomina una corriente de pensamiento, que sería equivalente a decir estudios sobre la retórica. Ahí, espérenme un cachito que explico sobre los conceptos que ustedes pusieron, y ahí les doy la palabra. Bánquenme un segundo. Escuela de Sydney, los nuevos estudios de retórica y perspectiva sociocognitiva, son equivalentes a lo que pone acá enfoques teóricos, ¿sí? Esas son las 3 líneas que va a trabajar. Pueden ser conseguidos como conceptos, ¿en qué sentido? En que son propuestas teóricas, ¿sí? Que nos van a permitir profundizar en relación al título. Estaría como ahí, podría haber sido puesto en discusión. ¿Qué otra cosa había dicho el ¿te acordás? Se concluye la reflexión de niveles educativos. Habían hablado de... Niveles educativos podría haber sido otro, no sé si lo dijeron porque ya me olvidé. No, solamente literacidad, las 3 corrientes y la alfabetización disciplinar. Niveles educativos, educación superior y escuela secundaria, porque nosotros acá tendríamos una relación. Niveles educativos, escuela secundaria y nivel superior, nos marca que hay ahí un debate sobre que en algunos lugares se trabajaba solo educación secundaria, en otros nivel superior. Y ahí tenemos una relación conceptual. Corrientes teórico-metodológicas es otro enfoque, otro concepto, porque nos habla de un enfoque teórico y uno del orden de los fundamentos epistémicos y del otro del orden del hacer. Pero no me quiero avanzar antes de que Belén o Joana Belén diga por lo que había levantado la mano. Joana. Hola, profe. No, Hola. yo le quería preguntar justamente eso que recién acaba de aclarar, de Sí. que teórico-metodológica es sí un concepto. Eso le iba a preguntar si era un concepto. Teórico-metodológica, sí. Y en realidad, ¿en qué sentido estamos planteando lo conceptual? En lo que refiere, generalmente los conceptos no son verbos, eso es importante aclarar a partir de lo que dijo el compañero, porque el concepto vendría a ser, es el nudo que articula una definición que permite ordenar las ideas dentro del texto. Por ejemplo, corrientes teóricos metodológicas, ¿qué función tiene dentro del texto? Que nos permite ordenar las ideas que contiene. Sería, podríamos pensarlo en conjunto desde, que dice 3 corrientes teóricos metodológicas, la escuela de cine, los nuevos estudios de retórica y perspectiva, todo eso, si pudiera, ahí se ve esto, este enunciado podría ser visto de manera conjunta en el listado, remarcando los 3 enfoques. Después tenemos, ya que lo pude marcar porque no sabía, niveles educativos, ya que tenemos este y tenemos este. Tenemos
Ahora, en relación a lo que el compañero dijo, podemos recuperar un orden de importancia, que sería el tercer paso. ¿Qué orden de importancia sería? Literacia disciplinar y alfabetización disciplinar. Estos tres principales conceptos son los que van a organizar el resto del texto, ¿sí? Por eso están puestos al principio también. En primer lugar, vamos a ver estos conceptos. Luego, posteriormente, se presenta una revisión de la literatura. En primer lugar eso, en segundo lugar, va a haber una revisión de la literatura en relación a la didáctica de la literacidad disciplinar. Fíjense que acá se agrega un concepto nuevo a lo anterior, que es didáctica, es la dimensión de la enseñanza. Entonces acá tenemos otro enfoque. Justo lo había puesto Sandra. Exacto, muy bien, Sandra. Se enfatizan dos formas complementarias de abordarla. Los estudios que se centran en lo que los miembros de la comunidad disciplinar, los estudios que se centran en lo que hacen los miembros de una comunidad disciplinar para acceder y producir conocimiento por textos, y los estudios que analizan las características y dimensiones de los géneros disciplinares. Fíjense acá, sucede algo interesante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Dos formas de verlo. Dos formas complementarias de verlo. Los estudios que se centran en lo que hacen los miembros de una comunidad disciplinar para acceder y producir conocimiento por textos, por un lado, lo que hacen para producir textos, y los estudios que analizan las características. Entonces, por un lado tenemos los que hacen esto, los que acceden y producen conocimiento mediado por textos, y en segundo lugar, los que analizan las características y dimensiones de los géneros. ¿Sí? Y ahí tenemos otro enunciado nodal. Erika, ¿vos querías decir algo? Sí, profe, no, primero le iba a decir que lo que es escuela de Sydney, eso lo puse como una palabra, frase desconocida, de significado conocido para mí, porque claro, como lectora no sé todavía de qué se trata, pero eso también es como que me di cuenta de que hay conceptos que son muy específicos del texto, ¿no? Y es como que si yo no sé de ese tema, esa va a ser una nueva información para mí, entonces también depende cómo como lectores, cómo vamos al texto. Bien. Entonces, ¿vieron todo lo que sale de Paola? Sí, perdón. Profe, no, yo quería agregar esto de que yo puse, sí me hice un esquema como de los momentos del texto, puse como que el texto en general va a ser una revisión teórica y que esa revisión teórica va a estar dispuesta por momentos. Pero que está dividido por momentos. Bien, bien. Y lo de la perspectiva de los niveles educativos yo no lo incluí como un concepto porque podría haberlo incluido, pero lo incluí dentro de las corrientes teóricas. Bien, me parece bien. Les propongo lo siguiente. Muy bien, primero, ahora las palabras que no entienden, perdón, me estaba olvidando de que revisemos lo otro. ¿Qué palabras fueron las que no encontraron, que no entendían o que no sabían qué significaba y buscaron en el diccionario? Si quieren ir poniéndolo en el chat, así la vamos viendo con la profe Miriam. Retórica. Julián, ¿encontraste el significado de retórica? Sí. ¿Qué es? Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Perfecto. Y entonces, acá que dice, los nuevos estudios de la retórica, con tus palabras, ¿qué sería entonces, a partir que leíste la definición de retórica? ¿Los nuevos estudios de qué? Así con lo que entendiste vos, ¿qué significa retórica? Vamos a parafrasear y decir, ¿serían los nuevos estudios del arte de hablar? El arte de hablar, pero ¿qué más? Porque ahí dijo un montón de cosas. Arte de hablar. De forma correcta, de forma elegante y que tiene una intención. Muy bien. Acá lo que hicimos con Juliana, ¿sos, no? Sí. Con Juliana es
algo que es muy importante hacer cuando uno busca las palabras en el diccionario, que es incorporar, yo la busco y la incorporo luego en el texto. ¿Cómo la incorporo luego en el texto? Un ejercicio podría ser, ¿qué hago yo generalmente? Un círculo en la palabra, si lo puedo hacer en papel, si no, lo hago de otra forma, si lo voy a decir, es un círculo de la palabra, saco una flecha y coloco la definición. Y cuando voy a leer en el texto, leo la definición que coloqué para poder incorporarla en mi acervo lingüístico, ¿sí? Y hago el ejercicio de decir, entonces son nuevos estudios sobre las formas del decir con creatividad, y voy buscando sinónimos, ¿sí? Voy incorporando elementos para que retórica constituya mi lenguaje, ¿sí? Muy bien, Juliana. Yo diría que después, a ver, Ludmila, que buscaste sociocognitiva, ¿cómo resolviste lo de sociocognitiva? Cognitiva. Ludmila. Bueno, mientras Ludmila nos escribe. Joana, yo diría que la escuela de Sidney porque está marcada en el texto como una corriente teórica, pero no sé de qué habla. A ver, ¿quién se anima a responder esto que puso Joana sobre escuela de Sidney y por qué sale ahí y qué les parece? ¿Qué pueden hipotetizar sobre esto que colocan de la escuela de Sidney? ¿Qué se imaginan? Y que es una corriente de pensamiento, una línea teórica, que va a explicar después para compararla. Perfecto, Ariel. Una escuela de pensamiento, ¿de dónde? ¿Qué es Sidney? ¿Una persona, un país, una provincia, un pueblo, un árbol? ¿Es una capital o no? No es Antes de que me agarre un infarto, por favor, Sidney, ¿qué es? ¿Un ser humano o un De Australia. Canguro, Capital de Australia. Entonces, como existe la escuela de Frankfurt, que es una escuela que efectivamente queda en Frankfurt, Alemania, Sidney es una escuela de pensamiento que está radicado en Australia, gente que investiga en Australia. Entonces, lo que vamos a esperar ahí, Joana, es gente que, como dijo Ariel, que piensa, produjo algo en relación a esto y que es de Australia. Es tan importante esa corriente de pensamiento que es la corriente de Sidney. A ver, que aparte de estudiar lenguaje, igualmente estudia la importancia. ¿Vos sabés algo del enfoque sociocognitivo, Ariel? en el estudio de la didáctica de la literacidad y disciplinar, todo esto no. No, pero vos qué podés hipotetizar sobre sociocognitivo? Y me suena como a tipo el constructivismo, por ahí. A una corriente de pensamiento que coloca en su eje la relación entre la sociedad y El sujeto. el sujeto. Y los procesos cognitivos. Los procesos, y cómo, a ver, cómo, para que los compañeros puedan entender, ¿qué es lo cognitivo? Y los procesos de pensamientos a través de los que se produce el aprendizaje, por ejemplo. El Bien. aprendizaje, cómo se procesa esa información. Bien, entonces lo que podríamos hipotetizar ahí, que sería cómo lo social repercute en los procesos de construcción de conocimiento. ¿Puede ser? Exacto. Bien, entonces cuando encontramos con un concepto compuesto que reúne socio, que sería en este caso un morfema, y el otro morfema sería cognitivo, que es sociocognitivo, y yo no sé qué carancho significa, porque generalmente en los diccionarios no sale sociocognitivo 2 puntos, porque es una palabra compuesta. ¿Qué hago? Separo las dos partes y busco que eso, en este caso socio viene de sociedad o de social, y que seguramente cognitivo sí lo voy a encontrar en el diccionario, o por lo menos lo voy a encontrar en Google en alguna definición específica. Quizás sociocognitivo también lo encuentre en Google en su definición sobre concepto. Pero supongamos que no tengo posibilidades de conseguirlo de otra forma, defino las palabras por separado. Yo le pregunto a Ariel porque Ariel algunas cosas sobre eso sabe, entonces él nos pudo ayudar a desarmar estas definiciones. Si no encuentro la definición que busqué, muy bien, Florencia, ¿y qué encontraste sobre cognitivo?
Porque procesos mentales me parece que no habría que complejizar un poco más. A ver, ¿qué pasa? Desconta, Flor. Yo encontré que dice que es perteneciente o relativo al conocimiento. Bien. ¿Por qué en procesos mentales no? Y ahí me voy a poner más específica. Porque lo cognitivo no necesariamente se relaciona con lo mental. Cognitivo es la acción de conocer. Y los procesos mentales no necesariamente se relacionan con los procesos de conocer. O estoy metiendo la pata, Ariel, me estás mirando ahí y... No, Yo sí, lo no estaba relaciono- bien, pero estaba pensando que por ahí el concepto de cognitivo, digamos, si vas como que ahora querer hacer un rastreo rápido del concepto, que pueden aparecer cosas desde neurología hasta Vygotsky. Es como muy amplio. Por eso si lo vamos como poniendo en contexto con esto que estamos trabajando, seguramente adopta otro carácter, tiene otro sentido. Exactamente. Por eso esta estrategia de lecturas es lectura colaborativa de textos complejos. Y acá voy a hacer un punto para darles las tareas para el jueves. ¿Por qué? Porque la idea es que al leer entre todos y a empezar a preguntarle a uno, a ver, ¿qué entendés vos? ¿O qué rastreaste vos? ¿O qué sabés vos del tema? Porque hay compañeros que pueden saber, como Leandro, que tiene su experiencia. ¿Leandro era? Leonardo. Creo que Leandro, me parece. Leandro, sí. Leandro, ahí te vi. Leandro tiene su experiencia de aprendizaje en un estudio superior y puede darnos herramientas para entender el texto. Ariel ya tiene otra experiencia en relación a ciertas cosas que nos puede ayudar a pensar. Miriam, Florencia, Daniela, todos tenemos una experiencia en relación a los conceptos que nos van a permitir entender el texto. Entonces, leer entre todos nos permite esta riqueza. Desandar. Bueno, Ariel hizo un aporte muy importante. Dice, bueno, sí, si rastreamos cognitivo, capaz que llegamos a la neurociencia, pero no tiene nada que ver con literacidad. Entonces volvemos para acá y buscamos la definición que nos parezca que se relaciona a lo que estamos leyendo en el texto. Sí, Florencia. que es como usted decía, yo al buscar cognitivo, y como es una palabra compuesta, relacioné que era el conocimiento, o sea, que estudiaba los conocimientos sociales. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa acá y voy a explicar la consigna para el trabajo práctico que vamos a hacer entre todos el jueves que viene. Yo sé que a ustedes les hincha un poco, digo, voy a hablar en general, hacer trabajo en grupo a veces es pesado más cuando estamos en la virtualidad, ¿no es cierto? Bien, pero les voy a proponer, si se conocen entre sí algunos o no, que se reúnan en grupos y lean para el jueves que viene la primera parte. Si pueden leerlo todo el texto, les doy una medalla, una estrellita en la frente y una carita feliz. Y una carita feliz, dice la Miriam de Ponemsa. Que sería, si lo pueden hacer todo, aplausos y vítores de pie. Si no, la propuesta es que con este mismo ejercicio que hicimos ahora, lean la introducción y la primera parte, el primer subtítulo hasta literacidad disciplinaria y alfabetización disciplinaria. O sea, introducción y hasta acá. Identificando las palabras que no conocen y haciendo este juego que hicimos con la compañera de buscar el significado en la... Juliana era, ¿no? Quiero aprenderme los nombres de todos, así que si no me los aprendo me retan. La idea es, entonces busco las palabras en el diccionario y las incorporo a la definición que aparece en el texto y listo los conceptos y hago esta relación que estuvimos haciendo ahora. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Si lo pueden hacer con otro compañero, mejor. Si no, no importa. Pero hagan si hacen este ejercicio solos, y el jueves que viene vamos a seguir leyendo el texto de esta forma. ¿Qué les parece la estrategia? ¿El jueves, Luke, le dijiste, el jueves o martes? No, el jueves volvemos con los trabajos prácticos. ¿Se acuerdan que estaba suspendido hasta que empezara mayo? Bueno, el jueves pasado hubo paro, ahora este jueves tenemos de 10 a 11:30. ¿Qué les parece el ejercicio? Silencio. Me interesa la opinión de los compañeros que salen recién del secundario. ¿Qué les pareció? A Leandro y a Ariel no les vamos a pedir la palabra.
A Florencia, bien, muy productivo, dice Paola. Juliana, ¿qué te pareció? Yo salí hace rato igual desde secundaria. ¡Ay! No, y te vi cara de chiquita. Bueno, perdón. ¿Cuántos tenés? 29. ¡Ay! Pareces mucho más chica. Qué lindo. No, está bueno. Me parece, como dijo mi compañera, muy productivo y está bueno el ejercicio que recién hice para poder incorporarlo al léxico que vamos teniendo y poder entenderlo dentro del texto. Buenísimo. Muy bien, Erika, me alegro que también te sirva. Bueno, hay que tener paciencia. Al principio hay que ir paso por paso. Yo sé que uno se pone muy ansioso y quiere hacer todo rápido y hay compañeros que ya tienen ejercicio de lectura y le puede resultar medio cansador. Pero es importante ver los distintos planos de la lectura de los textos académicos. Como decía Leandro al principio, uno quiere leer todo para poder rendir y va tragando y no va haciendo una lectura profunda. Este ejercicio nos va a permitir profundizar lo que dice el texto para ver las distintas trayectorias que nos propone de comprensión. No hace falta muchas veces en la universidad leer, me van a matar el resto de los colegas, pero no hace falta muchas veces en la universidad leer todo de manera así exhaustiva. Es importante saber identificar los textos importantes de las materias, leerlos en profundidad para poder, y después van a ver que cómo se va relacionando un autor con el otro y voy trazando distintas posibilidades de lectura. Lo mismo vamos a hacer, ojalá nos dé el tiempo, con un texto de narrativa, con una novela o con un cuento corto. Porque van a ver que muchas veces uno lee un cuento y lee, ah, qué lindo tú, que leyó por arriba. Pero en realidad el escritor nos está proponiendo un vínculo de lectura, un vínculo a partir de la lectura que nosotros proponemos que ata emociones, visiones de mundo, experiencias de vida, y si lo leemos una y otra vez, vamos a encontrar distintas posibilidades dentro de ese texto. Una de las cuestiones más importantes que tiene la universidad es no solo escribir, sino aprender a leer lo que el otro nos propone. Bueno, chicos y chicas y chiques, el jueves que viene, no se olviden, Ariel, no te olvides, que tenemos la actividad práctica de lectura. Es muy importante que haga la tarea previa para que nos encontremos y podamos juntos establecer este puente de encuentro. Miren, ¿querés decir algo? No, que hagan esta tarea que, como dice Lucre, por ahí resulta medio cansadora, pero es súper necesaria para poder comprender los textos. Así que y poder trabajar el jueves todos juntos. Bueno, chicos, nos vemos. Zoraide, se pudo conectar. Qué bueno, Zoraide, que te pudiste conectar, si no vamos a ir viendo de a poco cómo avanzamos. Les mando un beso y nos vemos el jueves que viene. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe.